Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Qué alegría poder disfrutar de esta semana maravillosa. Sexto tema, poderosa semana, el gozo de la salvación. Hemos disfrutado de temas maravillosos por nuestro pastor Osmar, por nuestro pastor Vladimir Cavas, por nuestro hermano Carlos, entre otros. Bueno, hoy no será diferente y vamos a hablar del gozo de servir. ¿Quién va a presentar este tema en esta noche? Bueno, el pastor Donaldo Enrique Balbuena. El pastor Balbuena, como la mayoría le conoce, es amigo de la Iglesia del Este de 2003, donde se desarrolla como pastor de este hermoso distrito. El pastor Donaldo Enrique Balbuena tiene una maestría en liderazgo pastoral y actualmente se desarrolla en diferentes áreas del servicio, especialmente en los conceptos educativos. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar para que Dios le guíe con poder. Buen Señor y Padre nuestro, queremos colocar en tus manos a tu Hijo, el pastor Balbuena, que tu bendición y tu compañía le acompañe siempre y en especial en esta noche pueda ser usado por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciada Iglesia del Marqués, una feliz noche, Dios les bendiga. Estamos en una semana sumamente importante y especial en este ciclo de conferencias que continuaremos adelante. Y a este servidor también le ha correspondido el inmenso privilegio de compartir con los miembros de la Iglesia y también con todos ustedes, amigos invitados que han tenido la amabilidad de acompañarnos y sin duda alguna este tiempo que están invirtiendo en aprender de la palabra de Dios, dedicar este tiempo al servicio de Dios,
con toda seguridad Dios se lo va a recompensar en bendiciones materiales, bendiciones de salud y, por supuesto, bendiciones espirituales. No tengan duda de que han llegado al mejor lugar, al lugar que corresponde al ámbito del reino de Dios, y el Señor pues se encargará de dispensar todas sus bendiciones. Así que en esta oportunidad estaremos estudiando un personaje bastante inspirador de las Escrituras que ha servido de motivación a generaciones durante la historia cristiana. Y les invito por favor a que nos acompañen allí en casa, tanto en Biblia electrónica o la Biblia convencional, nos acompañen al libro de los Jueces en el capítulo número 6. Antes de llegar al capítulo 6, es bueno decir que la etapa de los jueces fue esa etapa de la historia del pueblo de Israel que siguió a la muerte de Josué. Recordemos que Moisés, el gran líder de la nación israelita, que de su mano salió Israel de Egipto con esos milagros impresionantes de la apertura del Mar Rojo y otras maravillas más que Dios hizo en el desierto, Moisés murió y encargó o delegó más bien el liderazgo a Josué. Josué entonces se encargó de conquistar la tierra prometida y de dividir la tierra por tribus, por los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. A cada uno le dio su porción de tierra. Luego, pues, de la muerte de Josué vino la época de los jueces. Como ustedes ven ahí, ¿quiénes eran los jueces? Eran ancianos de las tribus que se reunían frecuentemente en asamblea para tomar decisiones de interés para todos, como la defensa del territorio. De tal manera que de entre estos líderes, habían algunos más destacados y que con toda seguridad se veía que el Señor dirigía su gestión, sus procedimientos. Es entonces cuando comienzan desde el capítulo número 1 del libro de los jueces a presentar allí cómo era la situación en el tiempo de Israel. Vale la pena recordar que en ese tiempo, más o menos en el año 1300 a.C., como ustedes ven allí, ese era el equilibrio de poder que había desde el punto de vista internacional allí en la zona del Medio Oriente. Allí pues nosotros podemos ver aquí en la parte naranja, aquí tenemos los que eran los hititas, por aquí estaban los hurritas y el imperio de Mitanni. Más acá a estos lados estaba todo lo que tenía que ver con el norte de Irak y que se relacionaban con los persas. Corremos este pasaje y esto es Palestina. Por aquí estaba entonces Jerusalén y esto aquí es Egipto. Entonces ven ustedes cómo entre el color naranja y el color rosa más o menos eran las zonas de influencia política que había en aquella oportunidad rodeando al pueblo de Israel. ¿Por qué hemos dejado un espacio de tiempo para esta lámina? Porque a la muerte de Josué parece que el pueblo se desorganizó, a pesar de que estaban los ancianos de las tribus, como ya vimos, a pesar de que estaban los jueces, pero el pueblo estaba en una suerte de dispersión interna, es decir, una especie de desorden, de anarquía. Y hay un versículo que es recurrente en el libro de Josué, de los jueces, perdón, donde dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. No había un orden, no había una figura que centralizara la autoridad, el liderazgo hacia la nación. Y eso pues dejó a los israelitas a merced de los pueblos que tenían alrededor. Aquí tenemos entonces de una manera resumida la galería de los personajes principales del libro de los jueces. Ahí tenemos los jueces más destacados. Ahí tenemos a Otoniel, ya comienza a aparecer en el capítulo 1. También está Ehud, que en otras versiones se llama Ahot. Samgar, Débora, una mujer muy destacada. Y el personaje que vamos a mencionar en esta noche, el cual nos vamos a dedicar un poco, es a Gedeón. Aunque después de Gedeón vean ustedes que también está Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, el bien conocido Sansón y Samuel, que fue el último juez y cuya gestión abarca el primer libro de Samuel, que está después del libro de los jueces y de Ruth.
Así que, como hemos dicho, las tribus estaban ya con sus territorios y vean ustedes cómo de alguna manera hasta providencial, podemos decir, los jueces estaban de alguna forma repartidos entre las diferentes tribus, es decir, cada tribu, cada territorio como que aportó un líder, claro, por supuesto no fueron todos al mismo tiempo, no fueron simultáneos, sino que estuvieron en ese, más o menos en esos 250 años de transcurso entre la muerte de Josué y el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, ungido por Samuel, que fue el último juez. Entonces decíamos que vayamos al capítulo 6 del libro de los jueces, por favor. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues ustedes ven allí, capítulo 6, versículo 1 del libro de los jueces, que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por supuesto, no estaba allí el líder fuerte, el líder poderoso, como Moisés, como Josué, que no solamente eran líderes desde el punto de vista religioso, sino que también eran estadistas, eran realmente gobernantes de un pueblo y también le daban mucha importancia al aspecto militar por tratarse de la conquista de la tierra. Pues ya esos días de estos líderes prominentes habían pasado, el pueblo estaba a la deriva y en medio de esa pérdida de la brújula espiritual del norte, entonces hicieron lo malo ante los ojos de Dios, es decir, desobedieron los mandamientos, se volvieron a dioses extraños y esto, por supuesto, trajo no solamente la pobreza a la nación, sino también la desconexión vital que debían tener con Dios. Así que por causa de esto, los pueblos invasores de estos pueblos que le hemos ya mencionado en el mapa, y además de ello los madianitas vienen y se apoderan de la tierra. Se apoderan de la tierra a tal punto que dice la Biblia que los habitantes de la tierra de Israel, los hijos de Israel, tuvieron que replegarse y huir a los montes y a las cuevas. Vivían en cuevas. Es decir, que los hijos de Israel en ese tiempo estaban viviendo una especie de distanciamiento social como el que tenemos hoy por causa de esta coyuntura que el mundo está viviendo. Saben, queridos amigos, esta situación que el mundo vive en la actualidad tiene un paralelo con esta historia de Gedeón. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo ciertamente no está en su mejor momento con Dios. A medida que esta pandemia ha ido avanzando, también han venido ocurriendo situaciones bastante preocupantes en el mundo que están atacando instituciones tan importantes como, por ejemplo, la familia. Vean ustedes que el tema del matrimonio de dos personas del mismo sexo ha venido cobrando un terreno sumamente importante en todas partes del mundo, así como también el tema de el movimiento, digamos, LGTB hacia los niños. Eso por decir simplemente un solo aspecto, el aspecto social, sin tocar otros elementos que están sacudiendo los cimientos morales, económicos del mundo entero. Así que, así como el pueblo de Israel en la antigüedad estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, así este mundo hoy día está también de espaldas a Dios y muchas de las calamidades que vienen a la tierra es porque el ser humano no quiere someterse al control de Dios. ¿Qué fue entonces lo que dio como resultado esto? Bueno, que al replegarse los hijos de Israel, dice la Escritura ahí en los primeros 3 versículos del capítulo 6, que mientras los israelitas se empobrecían, los madianitas, que eran sus invasores más inmediatos, se iban enriqueciendo, se iban apropiando de todas sus cosechas en todo el territorio, hasta Gaza, dice ahí la Biblia, y bueno, de esta forma los madianitas se enseñorearon de los israelitas en su propia tierra. De tal manera entonces que Israel clamó a Dios, Dios envió un profeta, ese profeta les explicó el por qué ellos habían llegado a esta situación, pero en medio de esa incertidumbre, en medio de ese nerviosismo, en medio de esa inseguridad, un muchacho se atrevió a salir de la cueva. ¿Saben? En este momento, el mundo no se encuentra solamente bajo un régimen de un distanciamiento social físico, en una, digamos,
vamos a decir de alguna manera, en su casa, encerrado en su casa, sino que la persona que está presa del temor, de la incertidumbre, de la zozobra, del desasosiego, esa persona también está en su propia cueva personal. Pero qué bueno que hay siempre alguien que rompe el paradigma, que rompe el celofán del miedo, y este muchacho, Gedeón, que era el más pequeño de su casa, de una de las tribus más pequeñas de Israel, rompe entonces con ese miedo y sale a trabajar. Fíjense que dice la Biblia, desde el versículo número 10 en adelante, cuando el ángel del Señor viene aquí a la tierra a encontrarse con este muchacho valiente, que él estaba preparando el trigo en un lagar. Es decir, el lagar es el sitio donde se pisan las uvas. Pero ese muchacho estaba allí tratando de utilizar los pocos recursos que tenía, los estaba utilizando para su propio crecimiento personal, para la manutención de su familia y de alguna manera para sacar fuerza de debilidad y decir, en medio de la crisis también hay oportunidades. Así que el ángel del Señor viene aquí a este lugar específico, ahí donde estaba Gedeón, y comienza a hablar con él. Y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. De tal manera entonces que Gedeón, digamos, expresando el eco de toda una nación, dice, bueno, y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? Bueno, porque el ser humano, cuando está de espaldas a Dios, no entiende y hace a Dios culpable de todo lo que ocurre. No, amigos, Dios no es el autor de la muerte, Dios no es el autor del sufrimiento, Dios no es el autor de, digamos, de la crisis, porque Dios creó el ser humano para que fuera feliz. Es el ser humano por su capricho, por su desobediencia, quien ha insistido durante los siglos, durante los milenios, en dañar el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. Pero en medio de esto, Dios se adapta digamos, a la forma como el hombre ha dañado la tierra, ha dañado su entorno, y Dios todavía se amolda a esto y viene y habla con Gedeón, así como Dios habla contigo, querido amigo. No solamente está hablando esta noche, no solamente ha venido hablando durante toda esta semana de conferencias, sino que también Dios te habla por medio de un incidente, por medio de un evento, por medio de alguien que te da un consejo, por medio de lo que le ocurre a un vecino, por medio de lo que te habla por los eventos que ocurren en el mundo entero, y también te habla por la palabra de Dios. De tal manera entonces que Dios allí, el ángel del Señor, le dice a Gedeón, tú eres la persona elegida, tú eres el hombre del momento, tú eres la persona que Dios ha elegido para que saques a Israel de esta situación, de esta derrota, de esta actitud derrotista, para que lo lleves adelante y lo coloques de nuevo a tu pueblo en el lugar donde Dios siempre ha querido que esté. Así que entonces ahí, no conociendo todavía a Gedeón el carácter y el talante de la persona con la que está hablando, le pide ahí una especie como de señal, con una comida que preparó, y cuando se dio cuenta que era el ángel del Señor, pues se asustó mucho, y Dios a través de su ángel le dijo, no te preocupes, Dios está contigo, así que ve adelante. Cuando usted llega ahí en el capítulo 6, a partir del versículo 23 en adelante, usted va a notar algo sumamente importante, que es el punto de inicio de la gran reforma de Gedeón. Gedeón estaba siendo escogido para que fuera el personaje de la época. De igual manera, querido amigo, querida amiga, estás conectada con nosotros en esta oportunidad. Yo quiero decirte que tú eres la mujer, tú eres el hombre que Dios está eligiendo para este momento, para que soluciones el problema de tu casa, para que aportes un valor agregado a tu empresa donde trabajas, a tu comunidad, a tu vecindad, a tu edificio, a tu familia, y también, por supuesto, a la iglesia y a la nación. Tú eres el hombre, tú eres la persona del momento. Y Gedeón hace algo muy importante. Usted comienza a ver ahí, desde el versículo 25, cómo entonces él derriba los altares paganos que se habían levantado ahí en la propia casa de su padre. El pueblo de Israel, Dios lo había sacado de una manera milagrosa de Egipto para que ensalzara su nombre, para que fuera una luz poderosa
proclamando el nombre del Señor en todos los confines de la tierra. Pero por su desobediencia, por su insistencia en vivir una vida de pecado, el pueblo de Israel se hundió en la idolatría y entonces en vez de vivir vidas plenas delante de Dios, habían levantado altares a dioses paganos como Baal y Acera, que aparecen allí en ese versículo 25 y en adelante. Pero ¿qué hizo entonces Gedeón? Impactado por el llamado de Dios, impactado por el encargo que Dios le estaba dando, derribó los altares que había en su casa. Así también, querido amigo, Dios te está invitando en esta oportunidad a que tú puedas reflexionar en cuáles son esos dioses paganos, cuáles son esos altares que tienes en la casa. ¿Será el altar de la bebida? ¿Será el altar de la drogadicción? ¿Será el altar de un vicio oculto? ¿Será el altar de las apuestas? ¿Será el altar del materialismo? ¿Será el altar de, digamos, también del miedo, de la incertidumbre, del estrés? O sea, hay tantos dioses que hemos hecho en nuestra vida que están atentando contra nuestro propio crecimiento, contra nuestro avance, y también está afectando el entorno que nos rodea. Y muchas veces los niños, los más inocentes, son los que más sufren de estas calamidades. Así que a la mañana siguiente, cuando el pueblo se dio cuenta que no estaba el altar, que no estaba aquel elemento al cual se aferraban en una actitud sin fundamento, se encendieron en rabia y comenzaron a investigar quién lo había hecho, hasta que se dieron cuenta que había sido Gedeón, y su padre entonces salió en defensa de él. Su padre, que hasta ahora no había tenido la valentía de tener el liderazgo espiritual en la casa, no le quedó más remedio que respaldar al hijo y decir, bueno, sí, Baal es un dios que se defienda él mismo. Y de esa manera la gente se quedó tranquila, porque pues si Baal era un verdadero dios, no un simple hombre no pudo haberlo derribado y sin que Baal hiciera nada. De tal manera entonces ahí que el pueblo se quedó callado, y vino el Espíritu de Dios a Gedeón, tocó la trompeta para convocar a la gente de la nación, y 30,000 personas se le unieron a Gedeón en esa oportunidad. Cuando vino el pueblo entonces convocado por Gedeón, Gedeón todavía dudando, todavía como que veía el desafío muy grande, le pide a Dios un milagro, que en esa noche todo el patio de su casa se llenara de rocío y un trozo de lana quedara seco. Y Dios lo hizo así. Y todavía como queriendo dejar a un lado la responsabilidad que Dios le estaba dejando, ahora le dice a Dios, Dios, por favor, haz al revés, que todo el suelo quede seco y solamente el vellón de lana mojado. Y así fue, Dios lo hizo, y ahí pues no quedó la menor duda, desafiando las leyes naturales, no quedó menor duda que Dios estaba llamando a Gedeón para una misión importante. Saben, no está mal el pedirle señales a Dios. Si tú en este momento te encuentras en una encrucijada de una decisión determinante en tu vida, de una decisión de tipo económico, una decisión de tipo familiar, una decisión de tipo material o cualquier otra, no está mal pedirle señales a Dios para que Dios nos dirija. Pero quiero decirles que en la palabra de Dios hay suficiente material donde Dios nos coloca allí el mapa de ruta para tomar decisiones apropiadas. No solamente para cuestiones temporales, no solamente para, digamos, asuntos de nuestra vida cotidiana, sino mucho más que eso, la vida eterna. Porque más allá de nuestra prosperidad material, de nuestra sanidad física, más allá de la ausencia de enfermedad y de todo esto que nos preocupa a todos, lo que Dios más desea para ti es tu salvación, es tu bienestar espiritual, y que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, tú puedas ser una de las personas que esté cabalmente preparada para que te vayas con el Hijo de Dios al reino de los cielos, como es la gran promesa, la bienaventurada promesa de las Escrituras. Así que entonces, como ya lo hemos dicho, Gedeón derriba el altar, y después de este acto de valentía y del respaldo que le da su padre, se unen entonces miles a él, al llamado que Gedeón hace con la trompeta, con el cuerno, y entonces vienen los 30,000 hombres. Pero vean ustedes qué hace Dios a continuación. Aquí llegamos al capítulo 7 del libro de los Jueces. ¿Qué hace Dios aquí? Dios le dice a Gedeón, mira, son muchos. Aquí hay 30,000 personas.
como yo conozco al ser humano y el ser humano es poco humilde, el ser humano cambia, el ser humano es voluble, vamos a hacer lo siguiente. Es mucha gente, dile a estos 30,000 hombres que cualquiera de ellos que quiera irse a su casa, que digamos no sea tan fuerte de ánimo, no sea digamos, tan valiente como para enfrentar una guerra contra los madianitas, que se devuelva. Y bueno, se devolvieron pues más de 20,000 personas y quedaron 10,000. A todas estas, queridos amigos, los madianitas y los amalecitas se unieron, invadieron Israel de una manera impresionante. Muy bien, Dios le dice a Gedeón, estamos en los primeros versículos del capítulo 7, versículos 2, 3, y le dice Dios a Gedeón, todavía son muchas personas, 10,000, llévalos al río y yo te diré qué vas a hacer. Al llevarlos al río, Dios le dice a Gedeón, ponlos a tomar agua. Y de esos que tomaban agua, la gran mayoría hundió la cara dentro del río porque tenían mucha sed, estaban, por supuesto, sedientos, hay un clima tan desafiante como ese. Y solamente 300 personas eran las que estaban así en medio agachadas, llevando el agua a su mano, atentas a cualquier movimiento de invasión. Con estos 300, Dios le dijo a Gedeón, este es tu ejército, 300 personas nada más. Yo pues me pongo en el lugar de Gedeón y digo, bueno, la verdad es que, Señor, tú sabrás qué vas a hacer porque yo no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo vamos a enfrentar un ejército tan innumerable y además de eso que tiene más experiencia de guerra con nosotros con solamente 300 hombres? Y Dios, leyendo el corazón de Gedeón y conociendo los temores que tenía este líder, Dios le dice, mira, vamos a hacer algo, Gedeón. Llévate a tu criado y desciende al campo de los madianitas en la noche. Que no te escuche, que no te sienta, que no te vea nadie. Te lo puede encontrar allí en capítulo 7, versículo 10. Al llegar allí, secretamente, Gedeón al campamento de los madianitas, providencialmente Gedeón y su criado llegan cerca de una tienda donde hay unos madianitas conversando. Y uno le cuenta al otro, ¿sabes qué? Anoche soñé algo y soñé como un gran pan de cebada que venía rodando y arrasó con todas nuestras tiendas. A lo que el otro que estaba escuchando le dijo, bueno, esto no tiene sino una sola interpretación. Y es que Gedeón, Dios lo está llamando y va a derrotar a nuestro ejército, a los madianitas. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo aquí. Es decir, los madianitas, aunque eran más y aunque quizás podían intimidar por la cantidad de años que habían estado sometiendo a los israelitas y por el número que ellos representaban, pues ellos debían estar con una actitud más, digamos, de más dominio, de más control, de más seguridad, pero no era así. Y le voy a decir por qué. Porque desde tiempos antiguos, todos esos pueblos, los egipcios, los hititas, los madianitas, los filisteos, todos ellos sabían, todos estos pueblos cananeos, que Dios se había manifestado de una manera importante con Israel a través de la historia, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios peleó por ellos en el desierto cuando estaba Moisés, cómo Dios abrió el mar, no solamente el mar Rojo, sino también el río Jordán, la destrucción de Jericó. Toda la forma impresionante como Josué conquistó a todos esos reyes, ese recuerdo permanecía en esos pueblos y sabían que cuando Dios se decidía a intervenir en favor de su pueblo, no había nada que lo resistiera. Y ahora ellos sabían, ya se había corrido la voz entre los madianitas que Dios estaba levantando un líder y que ese líder ciertamente iba a repetir la historia nuevamente de cómo lo hizo en Egipto y como Dios también lo hizo en el río Jordán y en Jericó. Cuando Gedeón escuchó eso, cobró ánimo. Yo te quiero decir a ti, amigo, amiga, lo siguiente en este momento. Cuando nosotros estamos en una crisis, cuando tú estás en una crisis, cuando tú estás en un problema, y si ese problema involucra a otras personas y tienes como una especie de bando contrario, donde alguna persona está haciendo lo malo, te está haciendo la vida de cuadros, te está tratando de desanimar, yo quiero decirte que aunque tú en un momento sientas miedo, aunque sientas que estás en desventaja, aunque sientas que no vas a poder obtener la victoria, yo quiero decirte que en el bando contrario probablemente haya más miedo de lo que tú puedes estar sintiendo.
Fíjense, este mundo, aunque este mundo pertenece a Dios, pero hay un príncipe de este mundo que es el enemigo. Y la Biblia dice que los demonios no solamente creen en el sentido de que saben lo que está en el contenido de las escrituras, no solamente creen, sino que tiemblan. Es decir, hay miedo en las filas del enemigo, del diablo y de sus secuaces, porque saben que se están enfrentando a un enemigo superior a ellos en poder. Solamente que el diablo trata de intimidar a los seres humanos para invisibilizar a Dios, para que Dios no se vea, para que el ser humano piense o crea que está solo, que no tiene oportunidad, pero hay miedo, hay pavor en las filas del enemigo, porque saben que cuando Dios se manifiesta, pues absolutamente no hay nada que se le resista, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De tal manera entonces que Gedeón elige a los 300 hombres por esta cualidad que ellos demostraron al tomar el agua, los divide en 3 escuadrones, los reparte en 3 grupos de 100 y les da unos instrumentos sencillos, la antorcha y el cántaro y la trompeta. Estos mismos instrumentos van a ser utilizados para atemorizar a los madianitas. ¿Qué hizo Josué? Gedeón, disculpen, ¿qué hizo Gedeón? Distribuyó a los hombres. Y hay una cita allí muy interesante en el capítulo 7, versículo 17, donde Gedeón dice, hagan como yo hago, hagan como yo hago. ¿Qué hizo Gedeón? Tocó la trompeta, la sonó la trompeta, quebró el cántaro y encendieron las teas, las antorchas, alrededor del campamento de los madianitas. Cuando los madianitas a la medianoche escucharon 300 trompetas simultáneas. Las trompetas no eran trompetas como las de hoy, eran cuernos de animal, de ganado. Cuando escucharon ese sonido, esos 300 cuernos sonando al unísono alrededor de ellos, cuando vieron esas 300 antorchas encendidas y cuando escucharon ese ruido de cántaro de arcilla, que se quebraron todas a la vez, ese estruendo tremendo, cayó el pavor entre las filas madianitas y en medio del desorden, de la confusión de la noche, huyeron y hasta se mataron unos a otros. Y entonces vino el desastre en las filas enemigas con instrumentos sencillos. Estos instrumentos sencillos, amigos, que usted ve allí en esta lámina, son de alguna forma símbolos de los instrumentos que Dios utiliza hoy. La antorcha es símbolo de la palabra de Dios, porque la Biblia dice ahí en el Salmo 109, lámpara es a mis pies tu palabra. En el Salmo 119, disculpen, Salmo 119, versículos 9 y 10. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios es una luz que nos muestra la senda. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El cántaro quebrado significa la manera como Dios desmenuza los propósitos del enemigo para destruir el mal, para Dios decir, el bien siempre triunfa sobre el mal. Ese cántaro destruido es símbolo del poder del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo, para regir a todas las naciones. Y la trompeta, ese cuerno, es símbolo de la predicación de la palabra de Dios, de anunciarle al mundo lo que está ocurriendo. Porque, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, el gran evento que va a ocurrir en este mundo no es por ejemplo, si la vacuna que están creando, inventando, va a ser la solución del problema. La gran noticia no es cómo va a ser la gestión del presidente de los Estados Unidos. La gran noticia no va a ser cuándo va a pasar la pandemia o cualquier otro asunto parecido. La gran noticia para el mundo es que todo esto que está ocurriendo en este momento ya había sido de alguna forma presentado en la palabra de Dios. Cuando analizamos esta situación que tenemos hoy, esto no es otra cosa que una pieza dentro del rompecabezas profético que nos presentan los libros de Daniel y Apocalipsis, donde se va incrustando una pieza por pieza hasta armar todo todo el entramado de piezas y esté el terreno listo para que se cumpla lo que tenga que cumplirse y Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Esto no es otra cosa que un avance, un acercamiento a las escenas finales de este mundo. Pero como lo dice el libro de Lucas en el capítulo número 22, cuando veamos todas estas cosas
ocurrir, no nos entristezcamos, no nos aflijamos, no imitemos a las personas que andan sin esperanza, que andan debatiéndose en la incertidumbre, en el miedo, en la ignorancia, en el desconocimiento, en la zozobra, sino que tú, querido amigo, que estás escuchando este tema en esta oportunidad, tienes que llenarte del gozo de la salvación, que así también fue el gozo que experimentó Gedeón y sus seguidores cuando las tropas madianitas fueron confundidas, fueron dispersadas, fueron destruidas y entonces pudieron apropiarse de todos los despojos que ellos dejaron y entonces acabar con la amenaza que ellos representaban. Los israelitas entonces vencen a los madianitas y esta historia es una historia en miniatura que nos dice cómo Dios va a vencer el mal de este mundo. Lo que hoy el mundo vive no es para siempre, esto va a pasar en algún momento, pero no es que va a pasar para seguir en lo mismo. No, esto es una serie de eventos que van a ocurrir, que van a desembocar finalmente en el retorno del Hijo de Dios a la tierra, el cual es el único. La solución para el mundo no la tiene ningún ser humano corriente y normal de aquí de la tierra. La solución de este mundo la tiene Dios. Y esa solución la va a traer, la va a inaugurar con la venida de Cristo a la tierra, y con esa venida del Señor a la tierra, Él piensa venir a rescatar a sus hijos fieles y entonces compartir con ellos no solamente un reino en el cielo, sino de vuelta a la tierra cuando sea entonces la tierra nueva. Pero mientras eso llega, yo quiero decirte, querido amigo, amiga, joven, señorita, niño, persona de la tercera edad, amigo que nos acompañas, mientras ese día llega de la segunda venida de Cristo, desde hoy tú tienes el privilegio y la oportunidad de sentir en tu vida el gozo de la salvación que solamente Dios puede dar. No la da el ser humano. Puede experimentar una serie de placeres, puede ganar la cantidad de dinero que él desee, puede tener, bueno, todos los bienes materiales que quiera, viajar, hacer una cantidad de actividades, pero siempre el ser humano, cuando todo eso pasa, o si tiene mucho dinero, poco dinero, tiene muchos amigos, pocos amigos, tiene, bueno, todos los placeres que puede imaginar, siempre el ser humano va a quedar ahí con un vacío, con algo que se da cuenta de que ninguno de estos elementos, estos factores puede satisfacer. Porque se da cuenta que la vida no es solamente eso, hasta que Dios lo va llevando al punto donde encuentra y sabe que solamente el Espíritu Santo, que solamente la presencia de Dios en el corazón, una conciencia tocada de una manera cabal y plena por la influencia del Espíritu Santo y del plan de Dios, la persona siente entonces esa satisfacción plena, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice el libro, la carta a los Filipenses. Así que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta alegría que se sobrepone a la incertidumbre del mundo, ese gozo, esa alegría que va más allá de las malas noticias que a diario escuchamos en los medios de comunicación, esa conformidad con la voluntad de Dios, con la santidad de Dios, que trae las más grandes satisfacciones al alma, algo desconocido que nadie lo puede saber, nadie lo puede experimentar, nadie lo puede entender hasta que tiene un encuentro personal con Dios, es el gozo al cual Dios te está llamando en esta oportunidad. Los israelitas experimentaron este gozo, se liberaron del enemigo, se liberaron del yugo, se liberaron de sus opresores, y de la misma manera Dios te invita hoy para que a través del poder liberador de Jesucristo, cuando tú le abres tu corazón al Señor, le abres tu corazón, le dices, Señor, aquí estoy, con mis pecados, con mis temores, con mis cargas, con mis luchas, estoy aquí, Señor, tal cual como yo soy, pidiéndote, por favor, que te hagas cargo de mi vida, que seas mi libertador, que seas mi líder. Te escojo como mi Señor, como mi amigo, como mi pastor, como el Señor, como el líder de mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Te abro mi corazón para que me salves, para que me cubras con tu salvación y a partir de ahora comenzar a disfrutar desde este instante, aunque todavía no haya llegado allá al reino de los cielos, pero comenzar a disfrutar desde ya del reino de la gracia. Esta es entonces, queridos amigos, hermanos y amigos, el llamado que Dios te hace en esta oportunidad. Por esta razón, yo quiero a ti, querido
amigo, hermano, invitado que nos has sintonizado aquí, que estás con nosotros en esta conexión, te invito en este momento. A ti te llamo. Esta es tu noche, esta es tu oportunidad, este es el momento que Dios ha estado esperando para llamarte de manera personal allí en lo íntimo de tu corazón y decirte, ven, este es tu momento. Da el paso, toma la decisión de ser feliz. Recibe a mi Hijo Jesús como Salvador. Permítete tú la oportunidad de experimentar la verdadera felicidad que no la da ningún factor humano ni material, solamente la presencia de Dios. Los israelitas lo experimentaron, le dieron cabida al Señor, derribaron sus altares, se llenaron de valentía y entonces obtuvieron una victoria que momentos antes era prácticamente imposible de pensar. Lo mismo puede hacer Dios contigo en esta oportunidad. No solamente darte victorias en tu trabajo, victorias materiales, victorias, digamos, de tipo de salud o de cualquier otro ámbito. Todo eso es importante para Dios y Dios te va a ayudar. Pero la victoria más importante es la victoria espiritual, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el enemigo, la victoria sobre la opresión que causa la maldad y el pecado en tu corazón y en las vidas de tus allegados. Este es tu momento. Este es tu momento. Dale el espacio a Dios para que haga maravillas en tu vida. Acompáñame en esta oración, por favor. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad por habernos hablado. Gracias por historias como la de Gedeón, que sin duda alguna nos inspiran y nos hacen creer que tú existes, que tienes un plan especial para nosotros, que nos amas, que nos das las fuerzas, que nos hace sobreponernos a las diferentes vicisitudes de esta tierra, de los diferentes sufrimientos. Pero Señor, en esta hora oramos por esta persona que nos está escuchando en este momento, Señor. Esa persona sabe quién es. Tócalo, Señor, en lo profundo de su mente. Dótalo con ese espíritu de valentía, como lo hiciste con Gedeón, que toma la iniciativa, que salga adelante y que él se convierta en una bendición para sí mismo y para los demás que viven con él en su casa o donde esta persona se desenvuelva. Llama a esta persona, Señor. Toca a esta persona que nos está escuchando en esta hora y que a partir de este momento esa persona decida aceptar a Cristo como Salvador y comience a experimentar un gozo y una paz que hasta ahora no sabía que existía. La paz y el gozo que viene de lo alto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado. Dios les bendiga y que Dios siga cumpliendo su plan en cada uno de nosotros y que cada uno vaya de victoria en victoria. Dios te bendiga y te guarde. Ha sido maravilloso poder ver cómo el servicio es una puerta que se abre y trae consigo muchas bendiciones. El mismo Señor Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Hoy hemos recibido un llamado poderoso para gozarnos en servir a nuestros amigos, hermanos y seres queridos. Vamos a orar para que este llamado al servicio pueda ser una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por este poderoso tema. Gracias por el pastor Donaldo Balbuena, Señor, que tu bendición le siga usando y que tu Espíritu Santo pueda seguir guiando a tu iglesia. Gracias por los hermanos que hoy han aceptado el llamado de servir a tu pueblo, servir a tu iglesia y servir a otros para llevarlos al reino de los cielos. Guárdanos en tu amor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perfeccionará mi fuerza en tu
debilidad. Busco valientes que puedan cantar. Envíame, tú dime dónde yo iré. Si el mar hay que cruzar, vencer gigantes, tierras nuevas conquistar. Envíame, si vas conmigo venceré. Sé que testificar, si a tu pueblo hay que guiar. Envíame. Y lo bendices, que si algo falta lo proveerás, si caigo me levantarás. Se manifestará tu gloria en la dificultad. Aquí estoy, Señor, no busques más. Vencer gigantes, tierras nuevas conquistar. Envíame, si vas conmigo venceré. Sé que testificar, si a tu pueblo hay que guiar. Envíame, tú dime dónde yo iré. Si el mar hay que cruzar, vencer gigantes, tierras nuevas conquistar. Envíame, si vas conmigo venceré. Sé que testificar, si a tu pueblo